Una verdad llevada a un extremo, se convierte en un incentivo hacia el error, hermano Mauricio. Un abrazo. Dios te bendiga y te guarde, pastor, ¿no? Yo lo noto a usted bastante radical en cuanto al fenómeno pentecostal. Usted no es un hombre ingenuo en el estudio de la historia. Le voy a dejar por acá evidencia del movimiento pentecostal desde la patrística, desde la didaché, hasta Agustín de Hipona. Usted lo puede descubrir en esta página que le voy a mostrar. Usted puede acá hacer una revisión exhaustiva de esto y corroborarla con documentos confiables para que se dé cuenta que los dones del Espíritu Santo en la historia y en la patrística. Y evidentemente Pedro en el capítulo 2, en su segunda carta, dice que los excesos, las disoluciones, la mercadería, hace que la verdad sea blasfemada. Ahorita estoy revisando importantes documentos de la patrística, de los primeros, para ver cómo pensaba Policarpo cuando le escribió a los filipenses, cómo pensaba Clemente de Roma cuando le escribió a los corintios, cómo pensaba Ignacio de Antioquía cuando le escribió a Policarpo y a las 7 iglesias. Una revisión. Y estoy revisando ahorita la Trinidad definida por Novaciano, un documento, creo que es el documento patrístico más completo de la Trinidad vista no desde una óptica de un concilio, que Jesús nunca habló bien de los concilios, al contrario, dijo que nos iban a perseguir, y después del concilio de Nicea se introduce el cesacionismo, ya que ya no era el Espíritu Santo el que va a elegir a los hombres de Dios, sino que iba a ser la academia en este aspecto, ¿no? Iba a ser el metropolitano, el líder principal de Antioquía, de Jerusalén y de Roma. Allí se metió el diablo y los demonios, porque ya no es el Espíritu Santo. Aquí, hermano, tienes suficiente evidencia para que no rayes en la incredulidad hacia el hablar en lengua. Dijiste allí varias cosas interesantes. El documento bíblico. Bueno, el documento bíblico lo utilizan los adventistas, los testigos de Jehová, los unicistas y todos los católicos y los pentecostales, tristemente, de la teología de la prosperidad y otras herejías más. Y es el mismo documento. Lo que hace la diferencia de unos y de otros es las reglas. Porque los indoctos, los inconstantes tuercen. Algo que se tuerce es algo que se mide sin reglas. Por acá yo he colegiado las reglas de interpretación. Desde mi óptica, el más completo es el doctor Enrique Lang. Desde mi óptica, es el manual más completo de hermenéutica e introducción bíblica. Editorial Vida, influencia de las Asambleas de Dios. Pero Enrique Lang fue un filólogo bautista del sur, un letrado que fue inclusive elogiado por Menéndez Pelayo, para que Menéndez Pelayo, siendo antiprotestante, elogiara a un protestante como filólogo. Este filólogo hablaba más de 13 idiomas. Te presento esta regla. A mí me gusta también la de Charles Hodge, está muy completa, que es un presbiteriano, Pentecost y Everlut, pero creo que este es el más completo. Para llegar a decir que el infierno, por ejemplo, como tú lo has dicho, no es perpetuo y creas esa propuesta que la tienen los testigos de Jehová, tienes que estar violando algunas normas de interpretación. Entonces, tú puedes tener el mismo documento que yo, los testigos de Jehová, los católicos, pero tienes que elegir una escuela. O es la escuela de Alejandría de alegorizar, o la escuela de literalismo de Antioquía. En Antioquía se quedó la mejor propuesta de interpretación bíblica. Eso es importante que lo sepas. Cuando tú alegorizas una idea, tienes que alegorizar más ideas. Y allí se entra en el relativismo. Te presento a Novaciano. Novaciano, que te dije, puedes bajar el documento de la Trinidad definida por Novaciano. Estoy maravillado, primero, de que la estructura de interpretación de los primeros padres está muy a la par con las reglas de Enrique Lang. Ideas en paralelo, enseñanza en paralelo. Son 5
pasos que uno tiene que seguir en la correcta interpretación bíblica. Aquí te dejo resumidas las 5 leyes para la correcta interpretación del doctor Enrique Lang. Si la Iglesia Católica no utiliza estas normas, o los adventistas, o los testigos de Jehová, sea quien fuere, quien no utilice una regla, por eso que Pablo en el capítulo 3 de Filipenses dice, los que sigamos una misma regla. Hay que usar una misma regla. Que dice en Isaías capítulo 28, 10, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, con palabras de tartamudo. Allí se estableció el hablar en lengua. Por cierto, dijiste algo interesante, la doctrina cristocéntrica, y dentro de la doctrina cristocéntrica está el bautizo del hablar en lengua que Jesús prometió y que se lo dio a los apóstoles, y no hay un versículo bíblico que diga que ya eso ya está caducado. Es un error grave dentro de los cesacionistas. Quiero decirte que dentro de los cesacionistas está la incredulidad y rayan cerquita de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenemos evidencias de la Didache, tenemos evidencias de Ignacio de Antioquía, del pastor Hermas. Todo esto está acá. La evidencia de Tertuliano, Justino Mártir, Orígenes, Cipriano de obispo de Cartago, Novaciano, Agustín de Hipona. Son demasiadas las evidencias del movimiento pentecostal, en la cual tú eres un adverso, peligroso adverso, hermano. Porque ya con esta evidencia, sabiendo que tú eres un hombre doctor en la investigación histórica, si no vas pronto a corroborar lo que dices sobre el cesacionismo moderado que tienes, reconozco que no es como el cesacionismo de MacArthur, que es un blasfemo, pero rayas en eso, ¿no? Si tú con la capacidad de documentarte que tienes, que es incuestionable, el proceso histórico que tú a veces, en la investigación histórica que haces, te presento esto. Esto es irrefutable, hermano. Para que tengas cuidado de que por causa de Guillermo Maldonado, Cas Luna y unos cuantos por allí que andan utilizando mal los dones, entonces vayas a tomar eso como una falacia de pozo contaminado y comiences a generalizar. Evidentemente las iglesias genuinas, de 7 iglesias en Apocalipsis, 2 solamente estaban enmarcadas en esa, vamos a llamarlo, perfección, ¿no? Esmirna y Filadelfia. Y el único documento patrístico que hay de esos 7 ancianos es el de Policarpo, que es un discípulo directo. Por algo será. Cuando yo leo Policarpo de Esmirna, que le escribe a Filipenses, digo, oye, qué maravilla. Y Clemente de Roma, ¿no? Que fue un discípulo de Pablo, muy interesante leer allí. Y por supuesto Novaciano. Ya llegando casi allá al concilio de Nicea tenemos a un pentecostal. Al mismo Agustín Hipona creía en el hablar en lengua y visiones. Novaciano habla de lo que dice aquí, amados, fortalecidos por el mismo espíritu, teniendo, dice, los dones. Este es el que distribuye y otorga a la iglesia, a la esposa, ornamento. Él es quien coloca profetas en la iglesia y maestros. Entonces el concilio de Nicea quita al Espíritu Santo y se ponen ellos para colocar políticamente. Y es lo que está pasando con muchos de ustedes. Han caído en la incredulidad del Espíritu Santo y ya no le creen ni a la electricidad. Y eso es peligroso, hermano Mauricio, muy peligroso. Aquí tienes una evidencia bárbara, documentada, histórica, como te gusta a ti, pero un hombre muy nutrido en la historia. Yo puedo decir de ti lo mismo, hermano, que no estás sentado sobre la base de la norma de normas que ha escrito eso. Jesús habló muchísimo del infierno y de la condenación eterna, no de la condenación parcial o exterminio parcial que hablan los testigos de Jehová, y tú también afirmas que es un error doctrinal. Tú puedes colegiar todo eso, pero tienes una herramienta de medir un tanto ambigua, hermano Mauricio. Entonces debemos de aplicar más la exactitud. Si eres un académico histórico, deberás de respetar esto y decir amén, hermano. Decir amén. Creo que he caído en algunos extremos de condenación hacia el pentecostalismo, de hablar en lengua, de las manifestaciones, que se están utilizando mal, estamos claros. Y que también se está utilizando mal la apostolite, pero sí hay verdaderos apóstoles. Dios te bendiga y te guarde.
Que usted bendiga.